En esta ocasión les voy a hablar de un circuito caótico simulado en Simulink. Este era un trabajo para el reto de Simulink que lanza cada año, pero no se alcanzó por cuestiones de tiempo y espero les sirva a alguien. Entonces el circuito caótico del que les voy a hablar es el circuito de Chua. Este circuito de Chua está compuesto por tres elementos almacenadores de energía, que son dos capacitores y un inductor, una resistencia variable o potenciómetro y un elemento no lineal, una resistencia no lineal N sub R por sus siglas en inglés, que también se lo conoce como diodo de Chua. Entonces este circuito tiene un comportamiento caótico. Si es que nosotros medimos en un osciloscopio las variables dinámicas, voltaje en el capacitor 1, voltaje en el capacitor 2 y la corriente a través del inductor L. La graficamos, ¿no?, en el modo XY en nuestro osciloscopio. Cuando está en el régimen caótico vamos a poder ver este tipo de figuras, que es un atractor double scroll. Acá está, este atractor es la resolución numérica de las ecuaciones diferenciales de dicho circuito, pero experimentalmente se ve así, ¿no? Tú colocas una entrada en el capacitor 1 y la otra en el capacitor 2 y eventualmente puedes ver este tipo de gráficos. Entonces, ¿a qué nos referimos por un comportamiento caótico? Un comportamiento caótico, en este caso, al medir las señales, lo que nosotros vamos a ver en el osciloscopio es que no van estas variables dinámicas en función al tiempo, no van a tener una oscilación periódica, sino es que va a ser algo no periódico, que no va a tener un patrón determinado como lo sería una señal sinusoidal. En el caso de la resolución de las ecuaciones numéricas, si nosotros le damos una determinada condición inicial y luego resolvemos numéricamente las ecuaciones diferenciales, vamos a tener un gráfico. Puede ser este, digamos, y si es que nosotros volvemos a resolver las ecuaciones diferenciales numéricamente y variamos mínimamente una de las condiciones iniciales, el comportamiento que logremos obtener puede ser distinto a este atractor que vemos acá, puede variar. Entonces eso hace referencia a una alta sensibilidad a las condiciones iniciales, que es algo característico de los sistemas caóticos. En este caso, para hacerles una analogía, quizás muchos conozcan lo que es el efecto mariposa, que está relacionado con el atractor de Lorentz, que es un poco más conocido y que se dice en muchos lugares que el aleteo de una mariposa en un lado del mundo puede causar un tornado en el otro lado del mundo donde inicialmente ha aleteado la mariposa, ¿no? Esta es una manera de expresar esta alta sensibilidad a las condiciones iniciales que les acabo de mencionar. Ahora se va a hablar bastante de lo que son los espacios de fases y los atractores. Entonces podemos entender a un atractor como un conjunto de valores numéricos hacia los cuales un sistema tiende a evolucionar. Es decir, que si es que nosotros resolvemos numéricamente estas ecuaciones y le damos unas condiciones iniciales que comiencen por este lado, al cabo de un tiempo van a ser atraídas, van a ir evolucionando hacia el atractor, las atrae, por así decirlo. Para hacer un poco más didáctica la explicación del espacio de fases, podemos verlo con un oscilador libre, donde no hay ningún tipo de perturbaciones o amortiguaciones. Vemos que la gráfica de las variables dinámicas en un gráfico que llegaría a ser, por ejemplo, en el eje X la posición y en el eje Y la velocidad, esas dos variables dinámicas, el tipo de gráfico que tendríamos es un óvalo. ¿Por qué? Porque está oscilando de manera periódica y no cambia más. Esto, idealmente hablando, puede estar así infinitamente. Estos óvalos, los óvalos más grandes, corresponden a amplitudes un poco mayores, ¿no?, del oscilador. Para el caso que tenga una amortiguación, como ser la resistencia del aire o el agua, lo que veríamos en el espacio de fases, es decir, en la gráfica de las variables dinámicas, X, que sería la posición, y en el eje Y la derivada, que sería la velocidad, ya no tendríamos un único óvalo como en este caso, sino que tendríamos que ese óvalo va tendiendo hacia cero, como la concha de un caracol. Esto lo que está indicando en el espacio de fases es que poco a poco el oscilador está deteniéndose, ¿no?
es lo que va a pasar, ¿no? Al cabo de un tiempo, si está amortiguado, va a ir perdiendo energía y eventualmente se va a detener. Para ver estas variables dinámicas del oscilador amortiguado, podemos verlo acá, donde la línea sólida es la posición y la segmentada es la velocidad. Ambas están en función al tiempo. Esta es una serie temporal. Entonces, a medida que avanza el tiempo, vemos que la amplitud de dichas señales va decreciendo. En este caso lo he denominado muy ideal y no tan ideal. El muy ideal sería como el esquema que les he mostrado anteriormente, es decir, dos capacitores, una inductancia, una resistencia variable y una resistencia no lineal. En el no tan ideal se debe simplemente a que tiene también considerada esta resistencia R sub 0 en serie con el inductor, que da cuenta de la resistencia interna parásita, por así decirlo, del inductor, ¿no? Que es algo que aparece al momento de llevar al laboratorio este circuito y querer ver cómo se están comportando las variables dinámicas en el osciloscopio. En este caso, cuando se tienen elevados valores de R sub 0 en la bobina, lo que pasa es que debe de ser considerada y se lo considera de esta manera, se añade. Entonces, en este sentido es no tan ideal, ¿no? Y este es muy ideal porque idealmente quisiéramos un inductor puro que no tenga problemas de resistencias internas parásitas, que puede ser debida al embobinado, por ejemplo, utilizando un alambre muy largo alrededor de un núcleo de ferrita o aire simplemente. Entonces, si es que es mucho alambre, eventualmente tienen mucha resistencia. Ecuaciones diferenciales de este circuito de Chua ideal están acá abajo, que se obtienen aplicando las leyes de Kirchhoff, donde están las variables dinámicas, el voltaje en el capacitor 1, capacitor 2 y la corriente a través del inductor, donde F es la función no lineal del diodo de Chua. Tiene una pendiente central A y una pendiente externa B. Entonces, si nosotros adimensionalizamos dicha ecuación, que es muy útil al momento de trabajar numéricamente, hace la vida más simple, obtenemos esta ecuación. Si es que nosotros considerásemos la resistencia R sub 0, acá simplemente aparece un término. Este componente no lineal del circuito de Chua tiene distintas maneras de construirse. Los diseños son distintos diseños con amplificadores operacionales, uno un poco diferente del otro, que algunos son más fáciles. Aquí hay algo interesante que está en este recuadro, que es un inductor simulado, que muchas veces se lo utiliza debido a los componentes parásitos que les acabo de mencionar. Entonces, este inductor simulado está reemplazando, ¿no?, lo que vendría a ser este inductor, donde hay trabajos en la página de Valentin Sidersky, donde uno puede encontrar en detalle. Ha sido armada la parte electrónica de las ecuaciones tal que logres obtener un valor de inductancia con estos componentes. Y ahora el circuito de Chua no tan ideal, que es denominado canónico, cuando considera la resistencia interna de la bobina, como les decía anteriormente, simplemente tiene un término de más acá. Nuevamente, si es que nosotros adimensionalizamos el sistema, ya acá está la variable gamma, que contiene este término R sub 0. Si es que R sub 0 es igual a 0, entonces gamma desaparece y tenemos el circuito de Chua más ideal. Aquí tenemos la función lineal por partes, donde las pendientes M sub 1 y M sub 0 tienen un valor en función a las resistencias que lo componen, que esas resistencias son las de acá, R sub 3 y R sub 4, R sub 6. Este diseño está expuesto en uno de los trabajos de Peter Kennedy, y lo que muestra es una manera de simular este comportamiento lineal a tramos utilizando dos amplificadores operacionales contenidos en un circuito integrado TL082, y te reproduce esto en osciloscopio Michael Peter Kennedy. Estos son los valores que recomiendo utilizar. Entonces, en Simulink lo que vamos a hacer es utilizar la metodología que se expone
en un canal de YouTube, también les voy a dejar eso en la descripción, que es muy útil. Hay unas cosas adicionales que he hecho, enseguida se los voy a comentar. Entonces estos archivos también se los voy a dejar. Ustedes van a abrir dichos archivos, lo cargan y abren Simulink, ¿no? Entonces al momento de abrir Simulink deberían de tener esto. Acá ya están puestas las tres ecuaciones diferenciales del circuito de Chua utilizando un multiplexor. Cada subsistema contiene una de las ecuaciones diferenciales y les voy a mostrar brevemente qué es lo que contienen dentro. Entonces acá tenemos las variables, que en este caso serían x, y que están siendo añadidas de este bloque de suma, están siendo multiplicadas a través de esta ganancia, y donde acá tenemos una función, un bloque nuevo que no está en el video que les voy a dejar, que mediante el cual está siendo puesto la función lineal por partes. Nosotros tenemos, si ustedes recuerdan, esta función tiene valores absolutos, ¿no? También puede ser escrita esta función como una función por parte, colocando los intervalos y que para cada intervalo tenga una determinada ecuación, pero esta es la manera más compacta, y que eso se logra utilizando este bloque que está denominado de esta manera, que ustedes colocan en MATLAB el mismo nombre. Está Interpreted MATLAB Function. Entonces ahí luego lo unen estos nodos con este bloque, y en cuanto a la configuración de dicho bloque, lo que hace es exportar desde MATLAB un script que tenga este nombre. Los demás parámetros los dejamos tal cual está, y es ahí donde podemos colocar esta función lineal por partes, esa ecuación que les acabo de mostrar. Pues no es tan simple. Esa función que les comentaba está contenida en este script, donde nosotros definimos esta función, y vean acá es n por x más 0.5 por m menos n, las pendientes y los valores absolutos. Entonces mediante esta función exportamos esto a Simulink y ya no tenemos mayor problema. Entonces acá tenemos la función por partes g y la otra función polinomial h. Entonces g llegaría a ser esta gráfica de color azul. Vamos a agrandar un poco. Vean ustedes acá en esta parte tiene una esquina, ¿no? Entonces al momento de sacar la derivada muchas veces puede presentar problemas. Es por eso que algunas veces se considera esta función polinomial, que da prácticamente los mismos resultados con unas ligeras diferencias. Entonces, como ustedes pueden ver, la roja es la aproximación por parte, la aproximación polinomial, perdón, y que se ajusta muy bien, ¿no?, a esta función por partes con valores absolutos. Entonces en este caso vamos a utilizar la de valores absolutos, y eventualmente vamos a hacer prueba con esta función polinomial. Ahora en este caso, para seguir trabajando con Simulink, ya integrar esa función que les comentaba por partes, y al final lo que tenemos es a, que está en vez de alfa multiplicado por y menos x menos f de x, que es justamente esta primera ecuación de acá, alfa multiplicado por y menos x menos f de x, ¿no? Este es uno de los subsistemas que contiene la primera ecuación diferencial. El segundo subsistema ya es más simple, que es x menos y más z, ¿no?, que es justamente esto, la segunda ecuación diferencial. Y el tercer subsistema, que viene a ser donde tenemos menos b por y menos c por z. B vendría a ser beta y c vendría a ser gamma, como es menos beta por y menos gamma por z. Entonces ahí ya tendríamos implementadas las ecuaciones diferenciales. Para una mayor explicación del paso a paso cómo realizar todo esto, pueden ir al video que les comentaba, y lo que vamos a hacer es sacar la señal directamente a MATLAB para poder trabajar en un script
y en el integrador dejamos una condición inicial x sub 0 que la vamos a dar en un script en MATLAB. La salida debe de estar puesta de esta manera, el nombre de la variable como x, los demás parámetros los dejamos tal cual, y este sería el script que nos va a ayudar a simular en Simulink. Tenemos la variable opt que está obteniendo la simulación de Simulink, que es el archivo Simulink / chua, que es el que les acabo de mostrar. Se le está cambiando la tolerancia relativa, y aquí tenemos estos parámetros que están en función a c, que llegaría a ser gamma, y van a ver que para distintos valores de r sub 0 vamos a tener distintos comportamientos en el espacio de fases. Entonces aquí está la variable c, que es gamma, ¿no? Gamma r sub 0 por r por c2. Entonces acá está r sub 0 por r por c2 dividido entre l. Esta variable c va a ser introducida a Simulink. En Simulink tenemos la variable c que no tiene un valor numérico como tal. A ver acá, c nos marca en rojo porque no tiene un valor, no se le está dando un valor determinado. Eso se está dando acá en el script a, b y posteriormente c, donde r sub 0 va a ser nuestro parámetro de control, va a ser variado para ver los distintos comportamientos dinámicos obtenidos. Aquí tenemos las condiciones iniciales que le vamos a dar, las de acá. Vamos a almacenar en r sub 1 una primera corrida con tiempo de corrida. Vamos a llamar a opt, que es esta variable de acá, y que luego vamos a dar otras condiciones iniciales. Primeramente démosle la misma condición inicial y va a estar almacenada en esta variable r2, y para posteriormente graficarla, ¿no? Corremos este script y con los comandos de abajo lo único que se hace es graficar estas dos simulaciones para los dos distintos valores. Lo que ustedes pueden ver acá es un atractor double scroll, como les mostraba al inicio, o doble rollo, puede ser traducida al español. Este atractor de color rojo es debido a estas condiciones de acá, a la variable r2, que por detrás está ahorita dibujada la r1, ¿no? Están siendo graficadas en una misma figura, y que en este caso, por ser las mismas condiciones iniciales, está una superpuesta encima de la otra. En este caso la roja está por encima de la color amarillo, como enseguida les voy a mostrar, cambiando ligeramente esta tercera condición inicial. Añadimos una pequeña perturbación en esta tercera condición inicial, que vamos a ver lo que va a pasar es que los gráficos ya no se van a superponer, sino es que van a mostrar una evolución dinámica distinta al cabo de un tiempo. Es decir, nosotros vamos a obtener lo que ven acá. Ya no ven, como en el caso anterior, un atractor double scroll de color únicamente rojo, sino es que ven dos atractores double scroll. El amarillo pertenece a estas condiciones iniciales de acá, y el rojo pertenece a las condiciones iniciales de abajo. Como ustedes pueden ver, ya no está una encima de la otra, y esto es debido a que variamos ligeramente esta tercera condición inicial. Eso se puede ver también en las series temporales para las variables x, y y z en función al tiempo. Vemos que para las condiciones iniciales en rojo son las mismas que las azules, alrededor de 30 y tantos, y vemos que en ese caso son iguales, ¿no? Hasta antes de eso, pero para posteriormente las señales van cambiando. Esto es a lo que se refiere una alta sensibilidad a las condiciones iniciales, y es por eso que tenemos ya no un único atractor rojo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es correr este mismo programa, pero cambiando la función por partes. Voy a dejar como comentario esta función de acá, voy a aplicar la aproximación cúbica. Voy a guardar el script, luego corro este de acá, y vamos a ver que el resultado es similar, ¿no?
Entonces acá tenemos nuevamente un atractor double scroll. Si es que nosotros cambiamos este parámetro de control, por ejemplo para 20 ohmios, ahí está, lo que vamos a tener es un comportamiento distinto, que está caracterizado por el atractor tipo Rösler, por en nombre a su descubridor, ¿no? Entonces este es el atractor tipo Rösler, o one scroll si quieren, un rollo, y que nuevamente no es un atractor caótico debido a que no están superpuestas las líneas rojas sobre las amarillas. Aquí vean que alrededor hasta unos 60 están superpuestas una sobre otra, están evolucionando de la misma manera. Ahora sí que cambiamos este parámetro de control para 30, lo que vamos a ver es, para el valor de 30 ohmios, lo que tenemos es un comportamiento periódico. Este es un comportamiento de periodo 3. Esto se puede ver debido a lo que está siendo resaltadas, ¿no? Están siendo resaltadas estas líneas, y que la de acá es la evolución simplemente del sistema dinámico, y que al cabo de un tiempo va quedándose únicamente en esta parte, el efecto del transiente en la simulación, y que acá se puede ver en las series temporales. Vean que al inicio de la simulación esta amplitud va creciendo. Esta sería la parte transiente correspondiente al tiempo transiente, y que al cabo de un tiempo las señales son completamente periódicas, y por lo tanto como no está actuando en un régimen caótico, no hay tal sensibilidad a las condiciones iniciales, y es por eso que se superpone una encima de otra. Para otro valor, por ejemplo 39, veamos, vamos a ver que se va a tener un comportamiento de periodo 1, es decir, que va oscilando de una única forma, al igual que nuestro oscilador libre, por ejemplo. Vemos que este comportamiento tiene esta figura en un gráfico medio ovalado, y que estas líneas delgadas del centro son simplemente la evolución desde las condiciones iniciales. Acá, a partir de las condiciones iniciales, se ha ido simulando el programa y ha ido graficando esto hasta que llega un tiempo para el que ya supera la región transiente o el régimen transitorio, y ya se queda en la región asintóticamente estable, ¿no? Y pasa esta primera parte y ya se mantiene oscilando de manera periódica. Este es un comportamiento de periodo 1, claro está, en esta serie temporal. Estos son algunos de los resultados experimentales que he logrado obtener. Por ejemplo, acá ustedes vean las imágenes obtenidas con un osciloscopio en el modo XY. En el eje X se graficaba el voltaje del capacitor 1 y en el eje Y el voltaje del capacitor 2, y lo que tenías en el espacio de fases es este óvalo, ¿no? Este círculo achatado que da cuenta de que es un comportamiento periódico, en particular de periodo 1, como así lo muestran también las series temporales. Algo curioso es ver que al momento de resolverlo numéricamente tenemos este efecto del régimen transitorio, más eso no aparece en el osciloscopio. Eso se debe simplemente a que en laboratorio, al momento de armar el circuito, este régimen transitorio se supera rápidamente. Y bueno, muchas gracias por su atención y un gran saludo del grupo de sistemas complejos de acá de Bolivia.